La paz de Dios a todos los hermanos. Les invito a que hagamos una oración para escuchar la escuela dominical. Padre bueno y Dios maravilloso, habla a través de mi vida, para que cada corazón, Señor, que escuche tu palabra, Señor, reciba de parte tuya la instrucción divina, para que tu bendición esté sobre nosotros, sobre nuestras familias. Quédate en esta escuela dominical, en nuestro corazón, y habla, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, para que todo lo que tú nos mandes, obedezcamos, con el fin de que nos vaya bien, a los que, Señor, con corazón humilde, obedecen tus mandamientos. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La escuela dominical de hoy se trata del rol de la familia hacia los jóvenes en la elección del cónyuge. El pasaje bíblico está basado en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 3 al 6, que la letra dice: Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. En el apartado de verdad bíblica, enseña lo siguiente. La Biblia enseña que los miembros de la familia deben guiar a los jóvenes a tomar buenas decisiones en Dios, tal como la elección del cónyuge para su vida matrimonial. La familia es de vital importancia que instruya para que el joven tome buenas decisiones. La verdad bíblica aplicada. Como familias cristianas, somos modelo de bendición para las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones de jóvenes que formarán una futura familia. Y bueno, aquí hay una gran responsabilidad para aquellos que ya tenemos un hogar. Los jóvenes ven nuestro ejemplo. Como introducción tenemos que antiguamente existía la costumbre de un matrimonio acordado o un matrimonio arreglado, y como definición se tiene que es un tipo de unión marital donde los novios son seleccionados por un tercero en vez de ellos mismos. Estas prácticas culturales arraigadas también en el cristianismo, estas prácticas se llevaron a cabo aproximadamente en el siglo XIII, donde los jóvenes veían sometida su voluntad y su afecto a las decisiones de terceros. Prevalecían entonces los intereses económicos, familiares o de toda índole, donde los jóvenes no tomaban esa decisión con quién se iban a casar. Pero estas prácticas que se veían que estuvieron en el siglo XIII, en el siglo XXI todavía se llevan a cabo. Por ejemplo, una encuesta realizada por la dinámica de las relaciones en los hogares en 2016 mostró que 184,690 mujeres en México fueron obligadas a casarse a cambio de dinero para los padres. En el mundo, según la ONG, un plan internacional para la defensa de la niñez, dice que 50,000 adolescentes mueren cada año en todo el mundo a consecuencia de embarazos tempranos por matrimonios forzados. Esto quiere decir que en el siglo XXI hay matrimonios arreglados. Los padres determinan con quién se va a casar la joven, en este caso por
en el caso de la mujer, determinan con quién se va a casar. Esta es una situación muy triste para las jóvenes, donde no son libres de decidir con quién van a pasar el resto de sus vidas. Hoy en día, la gran mayoría de los jóvenes decide con quién se va a casar. Sin embargo, esto ha traído una consecuencia o una serie de consecuencias como las siguientes. La promiscuidad, que es la conducta o comportamiento de la persona que cambia con frecuencia de pareja sexual, basándose únicamente en la obtención de placer. También vemos los embarazos en adolescentes. Matrimonios a temprana edad. Divorcios juveniles. Por ejemplo, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, declara que hay 19,000 adolescentes divorciados en México. Es decir, que no tomaron en cuenta la responsabilidad de contraer un matrimonio. Por un lado vemos que se veía mal o que era una situación en la cual forzaban a los jóvenes, y en otra situación vemos una libertad extrema. Y entonces esto nos llama la atención de que es necesario que nosotros como familias cristianas evangélicas proveer un modelo equilibrado de enseñanza familiar para que los jóvenes logren decidir y mantener una vida conyugal sana. Otro de los fenómenos que vemos es que la gran expansión de enfermedades de transmisión sexual. Y si seguimos, hay un largo etcétera que nos dará cuenta que nos hace falta el modelo de Dios, tanto en el noviazgo como en el matrimonio, porque cuando el Señor Dios Todopoderoso nos dio su instrucción, es para que nos vaya bien en el noviazgo, los que están en esa etapa, y en el matrimonio, los que ya estamos en la etapa de estar casados. Por lo que creemos firmemente que la familia cristiana tiene un rol fundamental en las decisiones que tomen los jóvenes en nuestro hogar. La familia cristiana, esa familia cristiana evangélica, es la principal transmisora y promotora de los valores y principios que vienen escritos en la palabra de Dios. ¿Quién les va a enseñar a nuestros hijos? Muchas veces les dejamos a la escuela, a los amigos, a los familiares, pero a veces esos consejos no son tan sabios. Pero si hay un consejo basado en la palabra de Dios, se garantizará que ese joven, esa señorita, tenga principios y valores para que su vida futura, en su nuevo hogar, sea llena de la bendición del Dios Todopoderoso. Nuestro primer punto, el fortalecimiento de la identidad
de los jóvenes y señoritas en el hogar. El modelo bíblico. ¿Cómo debe ser el comportamiento y el modelo paternal hacia su hijo varón? Conocer la paternidad desde el punto de vista bíblico y la paternidad en lo práctico dentro de la familia brinda a los hijos varones la oportunidad de hacer conciencia y generar una identidad que deberán asumir antes de tomar una decisión tan importante como es el matrimonio. La educación que deja un padre sobre sus hijos son profundas y seguirán toda su vida ese ejemplo que le dejó su padre. Vemos en el libro de 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el ejemplo como varones debemos de proporcionar a nuestros hijos es que nosotros como varones somos proveedores, cuidadores de nuestro hogar, de nuestra familia, de la esposa y de los hijos que Dios nos dio en nuestro matrimonio. También observamos en 1 Corintios 16 que dice lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esto nos quiere indicar que el padre de familia tiene la responsabilidad de enseñarle a su hijo un comportamiento varonil, un comportamiento valiente, un comportamiento ético, un comportamiento que sea conforme al modelo de Dios, varonil, proveedor, cuidador. Igualmente, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 28, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué nos quiere decir esto? En el contexto que estamos del modelo paternal, que el varón nuevamente tiene la responsabilidad de que su hijo varón vea que debe cuidar y amar a su futura esposa. Amarla, sustentarla, cuidarla, protegerla. El modelo bíblico de la familia en el aspecto del modelo maternal. El ser madre es un papel muy importante que el Señor concede a muchas mujeres. Dios espera que las madres cristianas tengan esta característica específica de enseñar a confiar en Dios, a confiar en las promesas del Señor, enseñar a sus hijos y a sus hijas que estén fundados en una vida que honre y tema a Dios. Proverbios 1:8 al 9 dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Si usted ve cómo luce una diadema, un collar, se distingue en las personas. Cuando ese collar dice allí, adornará tu cabeza, adorna. Los consejos de nuestros padres en Dios son muy valiosos.
Nos aconsejan porque nos aman, porque quieren lo mejor de nosotros, porque ellos ya pasaron varias etapas que aún los jóvenes todavía no han vivido. Por eso es importante escuchar las correcciones de tu padre, las enseñanzas de una mamá, para que nos ayuden o ayuden al joven y que le dé gracia. Porque demostrarán que ese joven, que esa señorita, se conduce de manera prudente, de manera sabia, de manera sensata. Asimismo, la mujer debe enseñar al varón cómo debe ser el comportamiento varonil, pero también le debe enseñar a la señorita cómo debe ser el comportamiento dentro del matrimonio. No enseñando a una vida de servidumbre, sino siendo capacitadas para que sea la ayuda idónea del joven con el cual van a contraer matrimonio, del joven que elegirán para su futura familia. En la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 24, nos habla la palabra de Dios de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nos enseña: maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces aquí la palabra del Señor nos habla sobre el estar respetando al marido, inculcar el carácter cristiano y la responsabilidad en su hogar, con su marido, con sus hijos, de respeto, donde el Señor instruye que acepten la dirección del varón, cuando el varón se ganará ese respeto, cuando está sujeto en obediencia al Señor Jesucristo. Igualmente, la epístola del apóstol Pablo a Tito nos muestra en el capítulo 2, versículos número 3 al 6, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nuevamente, la palabra de Dios nos enseña que las mujeres, en este caso las mamás, deberán de enseñar a sus hijas a amar a su marido y a sus hijos, a respetar, a cuidar y aceptar la dirección en Dios del esposo conforme al modelo que el Señor estableció. Pasamos al punto 2, reconociendo las necesidades espirituales, emocionales y sexuales de los jóvenes. Respecto a las necesidades espirituales, el varón, como cabeza espiritual del hogar, debe instruir a los jóvenes varones a depender del Señor en toda necesidad espiritual. Es decir, cuando se presenta un problema en la casa, el varón que acaba de contraer matrimonio debe ser capaz de recurrir y pedir la ayuda del Todopoderoso para que solucione los problemas, para que tenga ese joven
la enseñanza de que los problemas no se resuelven en otra situación, sino se enfrentan guiados por el Espíritu Santo para que su familia tenga la seguridad de que ese varón soluciona en Dios las cosas y el Señor es el que guía a su familia. La madre de familia provee una estabilidad emocional, espiritual, encaminando a sus hijos, joven o señorita, para suplir toda necesidad espiritual en la familia. Qué hermoso ejemplo vemos de una mujer virtuosa que está en Proverbios 31, donde se ven las cualidades de una mujer que depende completamente de Dios, que su apoyo es el Todopoderoso y que cuida de los suyos y aconseja sabiamente. ¿Cuánto descanso trae a nuestro corazón un sabio consejo de una madre que tiene a Dios en su corazón? Un joven o una señorita que ha sido enseñado de esta manera practica en el hogar una vida espiritual solvente. Sabrá cómo cuidar su nuevo hogar porque lo vio en la casa de sus padres. Sabrá tomar decisiones espirituales bajo la dirección y ayuda del Señor Jesucristo. En 1 Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo santo. Somos una familia consagrada a Dios. Claro que sabremos resolver las necesidades espirituales cuando éstas se presenten, porque Dios está en medio de nosotros. Está con los hijos, están con los padres y somos guiados por el Espíritu Santo. Respecto a las necesidades emocionales, el encaminar a los hijos es conocer sus fortalezas, debilidades y necesidades emocionales. Ayudarlos a que aprendan a usar sus fortalezas que son sus dones y habilidades naturales. La Biblia dice que cuando el hijo crezca, debemos enseñarle a formar su propio hogar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La misión como padres es preparar a los hijos para este momento, ayudarlos a cultivar emociones, sentimientos sanos que necesitarán en la vida adulta. Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es verdad que cuando nuestros padres nos enseñaban, nos disciplinaban, enséñate a trabajar, por ejemplo. Enséñate a cocinar, otro ejemplo. Enséñate a ser cuidadosa. Enséñate a dar el gasto. Nos disciplinaban para que cuando nosotros tomáramos la responsabilidad de tener nuestro hogar, no se nos hiciera difícil cumplir nuestras obligaciones. Respecto a las necesidades sexuales, el ser humano fue diseñado por Dios para reproducirse. Dentro del matrimonio, la sexualidad es la máxima expresión de amor entre el esposo y la esposa. Dentro del matrimonio. Vemos lo que nos
Dice la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si leemos más adelante, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La pureza sexual. Dios ha mandado que la intimidad sexual se reserve para el matrimonio. Dios quiere bendecirnos en nuestro hogar. Dios quiere que tú seas bendecido y bendecida como joven en el hogar que vas a realizar con tu futuro cónyuge. Hoy, tus padres te hablan, te hacen ver para que tomes conciencia que debes de llegar limpio al matrimonio. Se debe enseñar de la pureza sexual. No es una opción. Es un mandato, un requisito que Dios desea para que te vaya bien. Hoy en estos tiempos la degradación sexual se puede burlar del joven, de la señorita que se guardan vírgenes. Para nosotros es un requisito porque servimos al Dios Santo. Apartémonos de todas pasiones juveniles, anhelos sensuales, deseo por las cosas prohibidas, gusto por lo malo, codicia de las cosas. Personas o experiencias que son contrarios a la voluntad de Dios, alejémonos. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué pide Dios de la juventud? Que os apartéis de fornicación. Y esto lo recomienda Dios para que te vaya bien todos los días de tu vida. Por otra parte, en el punto 3, la necesidad de todo joven es de formar una nueva familia. Dijo Wayne Mack, si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan. En su libro, Fortaleciendo el Matrimonio, es pastor y un doctor en teología que escribió este libro. También Dios nos dice de la siguiente manera. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Qué hermoso es gozarnos y alegrarnos en nuestro matrimonio. Qué triste es que por nuestra culpa o la culpa de alguno de los cónyuges se eche a perder tan gran bendición que Dios ha dado para deleitarnos en Jehová, para concedernos las peticiones de nuestro corazón. Si ponemos nuestro hogar en las manos del Señor, Él edificará nuestra casa y nos bendecirá abundantemente, porque Él lo que quiere es bendecirnos. Pero siempre tener en cuenta a Dios para nuestro matrimonio. En el hogar no solo debe implantarse la idea de elegir y encontrar a la persona correcta, sino más bien forjar jóvenes señoritas
que estén preparados genuinamente para ser elegidos cónyuges. ¿Por qué elegiste a ese joven? Porque teme a Dios. ¿Por qué elegiste a esa señorita? Porque respeta a Dios. Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Porque ese joven quiere agradar a Dios. Quiere servirle, le quiere entregar su vida, quiere obedecer para que le vaya bien. Porque ese joven o esa señorita tiene en su corazón al Espíritu Santo y le obedece y le ama. Para redarguir. Instruir al joven conforme a la palabra de Dios no es imponer normas o criterios personales. Instruir es proveer, forjar el don de la madurez. Esa madurez emocional, espiritual. Los jóvenes y señoritas maduros elegirán con mucho mejor oportunidad a sus futuros cónyuges. Es brindarles la confianza de que ellos elegirán conforme a lo que han visto en el hogar. Un hogar donde hay amor, un hogar donde nos cuidamos unos a otros, un hogar donde el esposo ama a su esposa, la cuida, la protege, donde la mujer respeta a su marido. Tendrán esa madurez emocional y espiritual para saber elegir el joven o la señorita a su futuro cónyuge. Padres, en Proverbios 22:6, la Biblia nos enseña: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué difícil es y qué triste que toda una vida aquel niñito y en su juventud estuvo en el templo y elige casarse, aquel joven, aquella señorita, con alguien que no teme ni respeta a Dios. ¿De qué sirvió? Si Dios nos ha enseñado este camino de santidad, de pureza, en este camino lo tenemos todo. Porque Dios ha querido la bendición para tu familia. No te equivoques, joven. Depende de Dios completamente en la elección de tu cónyuge. Si tus padres te están diciendo acerca de a qué ese novio o esa novia, escúchalos. Si están poniendo en contra de esa relación, escúchalos. Teme a Dios tú y obedece al Señor, pero escucha esos consejos. Porque tus padres quieren que te vaya bien. El error 2. No te metas en mis decisiones, es mi vida. Es un error que cometen los jóvenes. La respuesta bíblica nos enseña que decirles y enseñarle a los jóvenes es lo que Dios manda y no dejarlos a su deriva. Como padres debemos de aconsejar, dirigir, encauzar, guiar, disciplinar a los jóvenes en cuestiones de su futuro matrimonio. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con situaciones de que
sobre quien sea paso con tal de cumplir el capricho. Me voy a casar con fulano, me voy a casar con sutana, pero no toman en cuenta a sus padres, no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta nada. Al final, después de unos años, lamentablemente, sufren las consecuencias de no escuchar o no haber escuchado los consejos. Escucha los consejos de tus padres, escucha el consejo de Dios, escucha siempre. Escucha la guianza del Espíritu Santo para que en tu matrimonio seas feliz. Oye, hijo mío, Proverbios 1:8, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, para que te vaya bien. Para corregir, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Claro que tus padres te quieren ver o te quieren entregar en el altar a ti, señorita. Claro que tus padres quieren entregarte a ti, joven, y no pensar que ya cometiste el error. En nuestros días, el valor de la familia y el matrimonio se encuentran muy devaluados a tal grado de clarificarse de anticuados y obsoletos. Hay divorcios, infidelidades, abandono de familia, entre otros fenómenos más, han sido los responsables de que la juventud no encuentre un modelo a seguir. Desechemos cualquier elemento ajeno a la palabra de Dios, proveamos un ejemplo real, un modelo digno de ser imitado. Corregir el sendero familiar es un reto muy grande, pero no imposible. Dios puede suplir cualquier necesidad y restaurar cualquier situación. Si hemos dado un mal ejemplo, Dios puede ayudarnos a dar un buen ejemplo. Si tú no, joven, señorita, no has recibido un buen ejemplo, el ejemplo lo tienes en la Biblia. El ejemplo lo tienes de Dios. No pongas excusa de decir no he recibido ejemplo. El ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios. Los padres necesitamos exponer las enseñanzas bíblicas de manera sencilla, de manera correcta. No podemos decir los padres, es que ya le dije, ya lo dejé así. No, Dios nos manda a instruir, a seguir enseñando, porque es de vital para la juventud. Y para que nuestros hijos tomen decisiones sabias en Dios, instrúyelos, capacítalos. A tiempo, fuera de tiempo, síguele instruyendo. Como conclusión tenemos que hogares fuertes forman nuevos hogares fuertes, sanos. Tenemos que preparar a la juventud a que sus futuros hogares sean una realidad, no solo un deseo o una intención. Nuestro texto final, 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. El Señor quiere bendecirte. A ti, joven. A ti, padre de familia, mamá. El Señor quiere ver a tus hijos realizados, gozosos, contentos, llenos de triunfos. Pero esto se logra educándolos sabiamente. A ti, joven, Dios te quiere ver con un hogar feliz. Pídate, apártate de lo que ofende a Dios, honra su nombre y tu hogar será dichoso. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios bondadoso, te suplicamos que tu presencia esté con nosotros y que tu bendición, Señor, esté en nuestra vida. Gracias, Padre, por estos momentos que tú nos permites honrar tu nombre y permite que tengamos hogares felices, sabiendo, Señor, Padre eterno, que esa dicha viene de obedecer tu palabra. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.